Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo importante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. La primera menstruación es un suceso muy importante en la vida de todas las mujeres, así como los demás cambios que suceden durante la adolescencia, y la orientación de los padres en este proceso es fundamental. El hogar es el lugar más propicio para la educación de la afectividad y la sexualidad. Sucede que a algunos padres les cuesta un poco atender a sus hijas cuando les llega su primera menstruación, principalmente porque no saben cómo hacerlo. Sin embargo, para las chicas, el acompañamiento de los padres, en especial el de la mamá, les provee confianza, seguridad y tranquilidad. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es cómo apoyar en tu hija en su primer ciclo menstrual. ¡Bienvenidos! Y ya se les adelantó un poco del tema del día de hoy, es cómo hablarle a las hijas sobre la menstruación, y para eso le quiero dar la bienvenida a la experta en el tema con quien vamos a platicar, a despejar dudas. Ella es psicóloga clínica, Leti Sarrabal. Muy buenos días, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, y bueno, empecemos por, es un tabú, es así como que da penita y dices, pues ¿cuándo le debo decir a mi hija? Se lo dice la mamá y el papá juntos, un montón de dudas que tenemos. Pero primeramente hay que saber cómo hay que abordar los padres de familia o solo la mamá ese tema para hablar con la hija sobre la menstruación. ¿Cómo es que empieza todo esto? Sí, fíjate, la menstruación pues es una situación que se presenta en una etapa en la pubertad, que es normal para todos los seres humanos, para todas las mujeres, algunos animales. Y a veces como padres no nos adelantamos a prevenir y cómo informar a los hijos. Yo creo que un consejo muy importante de todas las madres que tienen hijas es que se tienen que ir preparando. Cuando inicia, se presenta la menarca, que se le llama así a la primera menstruación, inicia entre los 9, 10 años y en un promedio los 13, 14 años de edad, dependiendo de la complexión, de la herencia de nuestras hijas. Entonces, los papás primero deben de informarse cuándo, cómo, en qué circunstancias se da, pero primero tendrán que hacerse una autoevaluación. ¿Cuáles son mis tabús, mis miedos? ¿Cómo me fue a mí? ¿Cómo fue a mí en relación a mi mamá? Si yo me enteré sola, si me acompañaron en este proceso, como decía en la introducción. Entonces, es sumamente importante que una vez reconocidos mis propios tabús, informarme, el buscar el espacio. No tenemos que esperar a que se presente la primera menstruación, sino cuando empieza la etapa de la pubertad, que digamos los primeros cambios físicos de las hijas, se dice que 1 año o 2 es cuando se llega a presentar. Entonces tenemos todo ese año de preparación para ir buscando el momento dentro de la dinámica familiar para hablar el tema. Y es un tema que se debe hablar tanto con las hijas mujeres como con los hijos varones. ¿Por qué? Porque es importante que vayamos conociendo y hablando de la sexualidad dentro de la casa. Ahorita decías tú, ¿le involucraremos al papá o no? Sí, porque antes era, bueno, yo me acuerdo, es la pura mamá la que se entera de lo de la niña, el puro papá el que se entera de lo del varón. Pero hoy en día siento que ya está la cosa muy mezclada, la comunicación. Y aparte la estructura familiar, ¿no? Cómo se ha ido dando, que ahorita hay muchos hogares formados en lo individual, con la mamá o con el papá, o que pasan tiempos compartidos. Creo que es una obligación de los dos. Sin embargo, yo me diría la tarea y en mi oficina, que estoy rodeada de más varones que de mujeres, yo les preguntaba de los que tenían hijos adolescentes, que si cuántos se habían involucrado en la educación sexual en cuanto a la primera menstruación, y me decían que no, que ellos se enteraron por sus esposas y que trataron de mantenerse como al margen, ¿no? Y yo creo que es algo muy común. Sin embargo, existen papás que tendrán que lidiar porque no existe la mamá, porque están compartiendo en estos momentos de la edad de sus hijos con sus niñas y tendrán que hacer frente. Yo creo que aparte de informar, buscar un profesional, a lo mejor un ginecólogo, un médico familiar, que les ayude a informar, pero esto no tiene nada del otro mundo. ¿Qué es la menstruación? Pues la menstruación va a ser
que nosotros tenemos óvulos que se van a ir desprendiendo mensualmente en un promedio de cada 28 días y que este óvulo va preparado, digamos así, para la fecundación. Si no existe la fecundación, entonces se va a desintegrar y se va a liberar la capa interior que se llama el endometrio, que se está preparando para anidar este óvulo fecundado, y si no se da, pues esto se va a desprender. Esto es lo que se conoce como el sangrado de la menstruación. Les decía, se da promedio cada 28, 30 días. Y los papás tenemos que ir diciéndole a la hija lo que va a presentar. El famoso síndrome premenstrual, que se dan pues, los cólicos, retención de líquidos, inflamación, dolor de cabeza, a enojo, frustración, esa labilidad emocional. La labilidad emocional son los cambios repentinos en el estado de ánimo, en donde puede pasar de la euforia a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, y que tenemos que estar preparados también para apoyarlas en cada una de estas etapas. Entonces, hay otros síntomas, dolor de cabeza, quienes presentan dificultad para dormir, calores o simplemente gente que le pasa de noche los cólicos, los síntomas premenstruales, y estos se dan entre 5 o 7 días antes de que inicie el periodo. Pues, el ciclo menstrual va a durar entre 3 y 5 días. Y es importante que las mamás o los papás sepan, porque si esto no se presenta así, es decir, si no se da entre los 28 y 30 días, si no se retira, pues pudieran ser indicadores de que algún problema pueda estarse presentando. Algo cuando recién se inicia con los periodos menstruales, pues se van adaptando y pueden variar, pero una vez ya establecidos ciertos rangos, digamos, normales, y esto cambia, entonces creo que son focos de alerta para identificar algún otro trastorno, ¿no? Muy bien, muy interesante. Vamos al corte comercial y regresamos, no se vayan. Dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo apoyar a tu hija en su primer ciclo menstrual? Continuamos. ¿A qué edad cree que es recomendable hablar con los hijos acerca de la sexualidad? Pues yo digo que desde que empieza la pubertad en ellos. Tal vez es difícil recordar cómo es que los padres o la madre le dijeron a uno la entrada a esta nueva etapa de la vida, que es una parte natural que está dentro del proceso de tu desarrollo humano como mujer, etcétera. Pero Leti, estábamos comentando ahorita en el corte comercial que esta es una etapa muy importante dentro de la adolescencia, del desarrollo, y que también hay que abordarla de otro lado, ¿verdad? No nomás de los cambios naturales. Yo decía anteriormente, no debemos esperar a que esto se presente para empezar a hablar sobre la menstruación con nuestros hijos, sino todo lo que implica la sexualidad. Esto nos dice que el cuerpo de esta niña ya está preparado para ser madre, o sea, que puede reproducirse. Entonces esto conlleva también cierta información, ciertos cuidados y ciertos riesgos. Sí. Entonces, si nosotros volteamos a ver las estadísticas de cómo ha disminuido el inicio de la vida sexual, el número de embarazos en adolescentes, nosotros como padres de hijos pubertos, no podemos pasar desapercibida esta información. Muchas veces le dejamos a la escuela la información o al criterio de los hijos. Muchas veces cuando se quiere abordar el tema con muchas ganas de no abordarlo, digo yo, a veces los hijos dicen, no, yo ya sé, ya me dijeron en la escuela, y con eso es suficiente para parar el tema. Pero creo que nosotros como padres tenemos una obligación, es ¿qué quiero yo para mi hija o para mi hijo? ¿Por qué? Porque muchas veces, como mis compañeros hombres ahorita me decían, es que si mi hijo me dijera que está teniendo relaciones sexuales, a lo mejor me puedo sentir orgulloso, pero lo está teniendo con una jovencita que también tiene mamá y papá, y qué información tiene, y que también puede ser tu hija. Y que se puede embarazar. Y que se puede embarazar. O sea, las consecuencias o enfermedades son muchas. Enfermedades, embarazos complicados, o que pueden poner en riesgo incluso su capacidad reproductiva más adelante.
por su inmadurez. Ok, entonces yo decía, yo debo de preguntarme como padre qué quiero para mi hija en su vida sexual, cómo quiero que la viva, cómo quiero, si quiero que tenga una vida sexual precoz. Entonces yo me tengo que responsabilizar, no se lo debo dejar ni a la escuela, ni a los amigos, porque acuérdense, información que nosotros no vemos en casa, estamos dando pie a que los hijos lo busquen, se malinformen a través de las redes sociales, a través de amigos que tienen otros valores, otras creencias, otras costumbres, y le van a dar ese tono. Entonces nosotros queremos ver, bueno, ¿qué quiero yo? Y cuáles son los valores que yo vivo al día a día. ¿Por qué? Porque también de la comunicación sexual que se maneje dentro de la casa, y sexual me refiero a roles, a identidad de género, a responsabilidades que como género. Si bien es cierto, la mujer es la que se puede embarazar, pero también el hombre como hijo varón es el que puede educarse, el que puede embarazar, ¿no? Entonces, también hablamos de, cuando decía de equidad de género, es que de repente en la casa le atribuimos aún todavía a las mujeres ciertas funciones, pero eso no tiene que ver con su identidad sexual, sino que son derechos y obligaciones de hombres y de mujeres, ¿no? Ok, entonces, vuelvo. ¿Cómo estoy viviendo yo la sexualidad en la casa? Esto yo puedo prevenir abusos sexuales, violaciones, la autoestima, cómo la estoy reforzando, porque los estudios arrojan que las niñas que inician una vida sexual prematura, temprana. ¿A qué edad sería eso? Pues 14, 15 años es lo que la Secretaría de Salud marca cómo han aumentado los embarazos en adolescentes, dependiendo de las áreas, ¿no? Hay áreas rurales, urbanas, que va a variar esta edad. Bueno, entonces, ¿qué información o qué valores yo les estoy dando en mi casa? Si nosotros ya tocamos el tema, el otro día daba una plática en una secundaria y yo les decía, ¿están preocupados ustedes por el embarazo en adolescentes? Sí, todos levantaron la mano. Ok, ¿quiénes han abordado el tema en su casa? Y todos se volteaban a ver y en realidad no lo han abordado con toda la seriedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tocar estos temas que son importantes, son delicados, pero sobre todo que seamos asertivos? ¿Qué es asertivos? Tener la capacidad de pegar en el punto, o sea, no salirnos entre las ramas, no dar indirectas también, ¿no? Porque luego andamos muy rebuscados los papás queriendo dar una explicación que luego hasta lo revolvemos más y no detenemos atención. Y que los hijos no te están preguntando eso, ¿no? Entonces, algunas ideas son, primero, ¿qué información tengo yo sobre el tema? Dos, ¿cuáles son mis tabús o mis creencias o mis debilidades o mis vulnerabilidades conforme mi vida a ese tema? Entonces, me voy a informar y qué habilidades me faltan para decirlo. Para hablarlo. Lo voy a compartir con mi esposo, con el papá de los hijos, ¿cómo lo vamos a hacer? Tienen que ser en tiempos cortos, breves, con un lenguaje sencillo, preciso. Luego, preguntarle a los hijos qué información tienen. Sí, es cierto, los muchachos ahorita están súper saboteados a través de las redes sociales, a través de los amigos, manejan a veces mucha más información de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿qué información tienen y qué puntos en esta sesión yo quiero aclarar? Y digo sesión porque la sexualidad es de todos los días y tenemos que buscarnos como familia un espacio para estar tratando estos temas. Este espacio se debe de llevar a cabo, bueno, en este caso, papá, mamá y el hijo con el que vamos a hablar o la hija. Estamos hablando de la menstruación, pero pues cabe mencionar que también hay que decirle al hombre hablarlo. Estamos hablando de la anticoncepción, de enfermedades de transmisión sexual, de muchas cosas que van implícitas cuando una niña ya empieza a tener su menstruación y por lo tanto puede ser fértil o puede procrear, ¿no? Qué bárbaro, qué difícil estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando porque todavía me falta para llegar a esas pláticas, pero qué difícil es llegar a ese momento y decir las cosas como deben de ser. Vamos al corte comercial y continuamos con más. Donde hay educación, no hay distinción de clases.
Estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. ¿Qué tanta información sexual crees que debe darse a los hijos? Pues creo que depende mucho la edad. Aunque ahorita pues ya todos están muy adelantados, ¿no? Ahorita las niñas pues ya. Pero creo que conforme la edad es como se van, debe ir enseñando a los hijos cómo es el sexo y cómo, entonces, las precauciones que debe tener. Muy bien, tenemos más información acerca de Liverpool. Vamos a ver. Encuentra Liverpool, donde en unos minutos más se va a realizar una rueda de prensa acerca de una pasarela que se realizará el próximo jueves a beneficio del programa Intégrate. Vamos a ver los detalles. Claudia Ángulo nos habla sobre lo que trata la alianza de Liverpool con el programa Intégrate, así como también agradece al mismo por haber hecho posible esta alianza. Queremos aprovechar el momento para externar nuestro entusiasmo y la alegría que nos da el que haya sido posible que lográramos esta alianza con DIF. La verdad es que apoyar este tipo de proyectos, como en este caso el proyecto Intégrate, es muy satisfactorio para nosotros como marca. Liverpool se siente muy contento de que haya sido posible y esperemos que esta sea la primera de muchas alianzas más, ¿no? En beneficio de nuestra sociedad. También nos hablaron un poco acerca del parque que se está realizando para que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades artísticas y deportivas. Los avances son significativos. Este año terminamos la primera etapa que tiene que ver con la parte de la alberca. También estamos construyendo una parte del edificio donde van a estar ubicados los baños y los andadores. También vamos a ser parte de todo lo que es el frente del edificio del proyecto. Va a haber un estacionamiento y rampas por donde van a subir. Valerie, jefa de publicidad de Liverpool, nos da los detalles de esta alianza con el programa Intégrate. Hola, buenos días. El evento que vamos a tener es la pasarela primavera-verano que Liverpool presenta de este 2015. Va a ser el jueves 16 de abril a las 6 de la tarde en Villa Toscana. La pasarela la presenta Liverpool y es a beneficio del programa Intégrate, que es Hermosillo Unidos por la Discapacidad, el cual es un parque para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus habilidades deportivas, culturales y artísticas. Así que ya sabes, este próximo jueves no te pierdas la pasarela. Yo soy Lupita Villavicencio y nos vemos a la próxima. Gracias por esa información a Lupita Villavicencio. Y estamos aquí, continuamos con Leti Sarrabal, que está muy interesante, de veras que se está abriendo el panorama, esperemos eso esté sucediendo en sus hogares. En la cuestión esa que hay que hablar con las hijas cuando llega la menstruación de una manera asertiva. Y hay que hablar antes de que suceda. Hay muchos tabús que los papás nos tenemos que quitar, tenemos que saber cómo hablar, entre otras cosas que también les tenemos que comunicar. Sí, cuando recordamos a lo mejor cómo nos fue o cómo vivimos nuestra primera menstruación, yo me acuerdo, era una Semana Santa y llegué corriendo para ganar el baño entre primos y todo. Y me asusté, yo no sabía nada. Ajá. Saqué la ropa mojada y fui y la escondí y así fue mi primera experiencia. Y luego lo segundo, y muchos me van a apoyar en esto, es que una vez que enterada de la situación, mamá, se enteró todo, toda la familia, ¿no? Eso, qué vergonzoso, sí, con todos, o sea, recordaba un capítulo de la familia Peluche que le hacen a la Bibi su primer periodo y que lo sacan en el periódico y todo. Ay, no. Esa cultura que tenemos, no hagan eso, mamás, por favor. ¿Por qué? Yo no sé. Pero aparte es como un secreto a voces, sí es cierto, me hiciste recordar que era la tía. Ay, viejita. Ay, casi bienvenida, ¿verdad? A la etapa. O sea, ¿por qué eso? Pues, ¿por qué era así? Ya no es así, yo creo ¿verdad? que son ciertos ritos o comportamientos de que ya la señorita, ay, sí, ya bienvenida, ya creció y la chamaca toda roja, avergonzada y en un rincón. No aparte eso, con la situación, por favor, ¿no? No hagan eso. Entonces, luego la connotación que se les da en cuanto a ciertos tabús de que esté enferma, esté en sus días, no se baña, no se moja el pelo, que no coma chile, que no coma carne de puerco. Diles que es mentira, por favor. Esos son tabús, eso no tiene nada que ver. Pero antes, creo que los tiempos ya cambiaron. Sin embargo, deben de los papás, pues, enseñar a los hijos a cuidar la higiene. Existen hoy por hoy muchos productos. Antes no teníamos muchas alternativas, pero ahorita hay muchos productos, diferentes tipos de toallas sanitarias o de
talcos, cremas, lociones de higiene íntima, que deben enseñarles desde el cómo ponérselo hasta el destino final de ese producto, ¿no? Sí, el cómo ya vienen en bolsitas y cómo por el ambiente también familiar, por los otros hijos. Por el respeto, ¿verdad? Por el respeto pero sobre todo por el autocuidado, el cómo manejar la higiene íntima y el autocuidado. Y ahorita existen pues muchos productos. También nosotros como padres tenemos la obligación de enterarnos, de enseñarles de que existen diferentes tamaños, formas de día, de noche, qué sé yo, para que cuiden de su higiene íntima. ¿Es cierto que el jabón neutro es lo mejor para las mujeres, para esa etapa? Sí, ya existen otros productos, pero el otro día me llamaba la atención uno que dicen aguas porque con eso se baña tu papá y tu hermano, ese anuncio está criminal. Entonces, hay jabones líquidos o los jabones neutros, como decías, para la higiene íntima, y eso es muy importante porque también si no existe una adecuada higiene hay el riesgo de ciertas infecciones propias de estos periodos, ¿no? Por mantener la toalla más del tiempo recomendado. Hay gente que utiliza otros remedios en vez de las toallas, los Tampax, y los usan más del tiempo recomendado, y que les pueden caer infecciones, pero esto ya se los dirá mejor un ginecólogo, no una ginecóloga. Sí. Pero todo eso existe, ¿por qué? Por el respeto, como nos estabas comentando, Leti, primero a uno misma, ¿verdad? Así es. Y a los demás que viven en tu casa. Y me llama mucho la atención una vez una encuesta que le hicieron a los señores de la basura, que recolectan la basura. Decían, por favor, señoras, tengan higiene al tirar las toallas sanitarias. Entonces, yo creo que hay que tener respeto por todos los que nos rodean, primero por uno mismo. Leti, qué interesante, ¿algún mensaje que les quieras mandar a los padres de familia ya para finalizar el programa? Esta es una etapa normal del desarrollo de todo adolescente. Como les decía, marca el inicio de la edad reproductiva, que esto es lo más cauteloso, que nosotros no debemos de esperar a que esto suceda para hablar de sexualidad, que día a día nosotros, a través del comportamiento con nuestra pareja, entre cómo manejamos la sexualidad dentro de la casa, y la sexualidad me refiero al lenguaje, a toda la todo lo que tiene que ver en familia. Disfrútenlo, de veras, es una etapa de la vida. Muchas gracias, Leti, por estar con nosotros. El tiempo se nos va. Hasta la próxima, Vía Libre.